Eso no fue una caída. En medio de una reunión millonaria, Leonardo se detuvo, porque vio lo que nadie más quiso ver: un hematoma en el rostro de la limpiadora. Andrea intentó disimular, desvió la mirada, pero sus ojos reflejaban dolor, miedo y un secreto marcado por la humillación. «Me caí», dijo ella, pero no convenció, porque hay dolores que no se pueden ocultar. Y fue en ese momento cuando él entendió que aquello no era un accidente, era el comienzo de todo. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo soy José Mendonza, tu narrador, y voy a contarte cómo ocurrió todo. Nadie en aquella sala lujosa lo notó, pero en ese instante silencioso algo cambió por completo el rumbo de dos vidas, y todo comenzó con un detalle demasiado pequeño para llamar la atención, o demasiado grande para ser ignorado. La reunión estaba en su punto más alto. Números proyectados en la pantalla, voces firmes disputando espacio y decisiones millonarias tomadas como si fueran simples movimientos de ajedrez. Cuando Leonardo Rivera, el joven CEO millonario, se detuvo por un segundo, no por falta de concentración, sino porque sus ojos captaron algo fuera de lo común, algo demasiado humano para ese ambiente frío y calculado. Entre gráficos y contratos, ahí estaba ella, la limpiadora Andrea Pérez, casi invisible como siempre, caminando discretamente al fondo de la sala, limpiando lo que nadie notaba, llevando en el rostro una marca que nadie parecía dispuesto a ver, un hematoma oscuro que contrastaba con su intento de mantener la postura firme. Él frunció levemente el ceño, como quien intenta encajar una pieza fuera de lugar, porque aquello no coincidía con la imagen de alguien que simplemente se resbaló, como muchos dirían sin pensarlo dos veces. Pero había algo en su expresión, algo silencioso, casi un pedido de ayuda que ella misma parecía no saber que estaba transmitiendo. «Esto no está bien», murmuró en voz baja, lo suficiente para que nadie lo escuchara, pero lo bastante para despertar una inquietud que no lo dejaría en paz. La reunión continuaba, las voces resonaban, las decisiones se tomaban, pero Leonardo ya no estaba completamente presente, porque su mente estaba atrapada en aquella imagen, en aquella marca, en esa extraña sensación de que había un secreto escondido bajo esa rutina aparentemente normal. Y de repente, sin previo aviso, hizo algo que nadie esperaba. Dio por terminada la reunión antes de tiempo, con una excusa breve y directa, dejando a todos confundidos, mientras él mismo no lograba explicar por qué aquello le parecía más urgente que cualquier contrato millonario. Afuera, el ambiente era otro mundo, más silencioso, más humano, y fue allí donde la encontró nuevamente, Andrea, intentando seguir con su trabajo como si nada hubiera pasado, como si la humillación no hubiera dejado marcas más allá de la piel. «Andrea», la llamó con una voz firme pero diferente, casi cuidadosa. Ella se giró rápidamente, sorprendida, como si no estuviera acostumbrada a que alguien como él la llamara por su nombre, y por un breve segundo, sus ojos revelaron algo que intentó ocultar de inmediato. «Sí, señor», respondió, enderezando la postura, como si eso bastara para borrar cualquier señal de fragilidad. Él dudó un instante, algo raro en alguien acostumbrado a tener el control absoluto, pero luego fue directo, sin rodeos, porque hay cosas que no admiten suavidad. «¿Qué te pasó en la cara?» El silencio que siguió fue pesado, incómodo, casi palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso entre los dos. Andrea desvió la mirada, cruzó los brazos de forma sutil, como quien intenta protegerse, y respondió demasiado rápido, demasiado ensayado para ser verdad. «Me caí, solo eso, un descuido». Pero Leonardo no era ingenuo, mucho menos distraído,
Y aquella respuesta, en lugar de tranquilizarlo, hizo exactamente lo contrario. Encendió una alerta aún mayor, porque había algo que no cuadraba, algo que no tenía sentido. ¿Estás segura?, insistió, ahora observando cada detalle, cada microexpresión, como si estuviera leyendo más allá de las palabras. Ella asintió, rápido, casi automático. Sí, señor, fue solo un accidente. Pero sus ojos contaban otra historia, una historia llena de miedo, vergüenza y quizás una larga cadena de situaciones que nadie allí imaginaría. Leonardo se quedó en silencio por unos segundos, analizando, pensando hasta dónde debía llegar, porque al fin y al cabo eso no era asunto suyo. ¿O sí? Está bien, dijo finalmente, aunque claramente no estaba convencido. Y en ese momento, Andrea soltó un suspiro casi imperceptible, como si hubiera escapado de algo mayor, pero aún cargando un peso invisible. Él se alejó, pero no olvidó, porque hay cosas que simplemente no se salen de la cabeza cuando tienen demasiado sentido para ser ignoradas. En los días siguientes, incluso rodeado de decisiones millonarias y presiones constantes, Leonardo comenzó a prestar atención, no de forma evidente, sino con esa atención silenciosa de quien observa detalles que nadie más ve, y cuanto más observaba, más notaba pequeñas señales, cambios sutiles en su comportamiento, miradas esquivas, movimientos cuidadosos, como si cada gesto estuviera calculado para no llamar la atención. Era extraño, porque en un ambiente donde todos luchaban por destacar, Andrea hacía exactamente lo contrario. Parecía querer desaparecer aún más. Y eso, de alguna manera, decía mucho más que cualquier palabra. Intentó ignorarlo, intentó racionalizar, diciéndose a sí mismo que tal vez estaba exagerando, que no pasaba de una coincidencia, pero esa sensación persistente, seguía ahí. Porque cuando alguien vive una rutina marcada por la humillación, incluso sin decir nada, el cuerpo habla, los ojos delatan y el silencio grita más fuerte que cualquier explicación. Y Leonardo, sin saber exactamente por qué, empezó a sentir que aquella historia estaba lejos de ser solo un accidente. Aún no tenía pruebas ni respuestas, solo una inquietud creciente y la impresión de que había un secreto a punto de salir a la luz. Y fue precisamente esa sensación la que lo llevó a decidir observar aún más de cerca en los días siguientes, sin imaginar que muy pronto la verdad llegaría de una forma mucho más intensa de lo que estaba preparado para enfrentar. Su ausencia el lunes no solo fue notada, fue sentida, como si algo silencioso hubiera sido arrancado de la rutina de aquel lugar, y curiosamente, quien más lo percibió fue quien menos debería importarle. Leonardo intentó mantener el enfoque sumergido en contratos, reuniones y decisiones de alto riesgo, pero de vez en cuando su mente se escapaba, volviendo a aquella imagen, a ese hematoma, a esa respuesta demasiado rápida para ser verdad, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Envió un certificado médico, informó recursos humanos de forma automática, como si fuera solo un protocolo más, un número más, una ausencia común en una empresa tan grande. Pero no era común, no para él. Había algo en ese silencio, en esa ausencia repentina que no encajaba con la forma discreta y constante con la que Andrea siempre cumplía su trabajo, como alguien que sabía que necesitaba trabajar, costara lo que costara. Aún así, intentó ignorarlo, intentó convencerse de que estaba creando una historia donde tal vez no había nada más que coincidencias, pero la inquietud seguía ahí, firme, como una alerta imposible de apagar. Los días pasaron lentamente, y cuando finalmente llegó el miércoles, algo dentro de él ya anticipaba que aquella historia estaba lejos de terminar. Y entonces, ella volvió. Andrea apareció como siempre, uniforme impecable,
pasos silenciosos, intentando mezclarse con el entorno como si nada hubiera pasado, como si el fin de semana hubiera sido solo otro capítulo común de una vida sencilla. Pero no lo era, porque esta vez no era solo un hematoma, eran varios, más visibles, más difíciles de justificar, más imposibles de ignorar. Leonardo sintió cómo su cuerpo se tensaba, como si una verdad incómoda finalmente se hubiera materializado frente a él, y en ese instante, cualquier duda que aún quedaba simplemente desapareció. Eso no era un accidente, eso tenía nombre y tenía repetición. «Andrea, tenemos que hablar, ahora», dijo, sin dar opción a negarse, con una firmeza que incluso a él mismo lo sorprendió. Ella dudó. Sus ojos vacilaron por un segundo, como si estuviera calculando las consecuencias de esa conversación, como si supiera que guardar el secreto ya no sería tan fácil. «Estoy trabajando, señor. Tal vez después...» «Ahora», interrumpió él más bajo, pero aún más firme. Y fue en ese momento cuando algo cambió, porque cuando alguien está acostumbrado a vivir en silencio, cualquier confrontación directa se siente como un abismo abriéndose bajo sus pies. Caminaron hasta una sala privada, lejos de miradas curiosas, lejos de juicios apresurados, y durante unos segundos el silencio entre ellos fue tan pesado que parecía imposible de romper. Leonardo respiró hondo, intentando controlar la mezcla de preocupación e indignación que crecía dentro de él. «Eso no fue una caída», afirmó, directo, sin rodeos. Andrea bajó la mirada de inmediato, como si esa frase hubiera tocado justo el punto que más intentaba ocultar. «Yo ya dije, no», interrumpió él, ahora más suave, pero igual de firme. «No lo dijiste, lo escondiste». Y en ese instante, algo comenzó a derrumbarse dentro de ella. Porque guardar un secreto duele, pero ser confrontada con la verdad duele aún más. «No puedo», murmuró ella con la voz quebrada, cargada de miedo. «Usted no entiende». Leonardo se acercó un poco más, sin invadir, pero dejando claro que estaba ahí, presente, atento. «Entonces, haz que entienda». El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio que precede a la ruptura, el momento exacto en el que alguien decide entre seguir cargando todo solo o finalmente soltarlo. Y Andrea, sin saber exactamente cómo, eligió hablar. «Es Javier», dijo casi en un susurro, como si hasta el nombre fuera peligroso. «Mi ex no acepta el final, aparece, insiste, y cuando no cedo», se detuvo, como si el resto fuera demasiado pesado para decirlo en voz alta. Pero no hacía falta, porque Leonardo ya lo había entendido, y lo que sintió en ese momento no fue solo sorpresa, fue rabia, una rabia silenciosa, contenida, pero intensa, como un fuego que empieza pequeño y se expande rápidamente. «¿Desde cuándo pasa esto?», preguntó, ahora con la voz más baja pero cargada de tensión. «Demasiado tiempo», respondió ella, con una sonrisa triste, de esas que no tienen nada de alegría. «Pensé que iba a parar, pensé que él iba a rendirse, pero no lo hizo, y en el fondo ella lo sabía, porque cuando la humillación se repite, deja de ser una excepción y empieza a parecer rutina, y eso es justamente lo que atrapa». «¿Por qué no lo denunciaste?», preguntó él, aunque ya imaginaba la respuesta. Ella soltó una leve risa, sin ningún humor. «Miedo, vergüenza y... sin saber si alguien realmente me creería». Esa frase quedó suspendida en el aire por unos segundos, pesada, real, dolorosa, porque lamentablemente esa realidad no era rara, era demasiado común. Leonardo se pasó la mano por el rostro, intentando procesar todo, mientras una decisión empezaba a tomar forma dentro de él, firme,
innegociable. Esto termina hoy, dijo con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Andrea levantó la mirada sorprendida, casi asustada por esa certeza. No es tan simple. Él no va a parar. Sí, va a parar, respondió él, mirándola directamente. Porque ahora ya no estás sola. Y esa frase, esa simple frase, fue la primera vez en mucho tiempo que Andrea sintió algo diferente al miedo. Fue algo pequeño, casi imperceptible, pero era esperanza. Aún así, el miedo seguía ahí, fuerte, arraigado, como un recordatorio constante de todo lo que había vivido. «Usted no sabe de lo que él es capaz», susurró ella. Leonardo sostuvo la mirada, firme. «Tal vez no, pero él tampoco sabe de lo que yo soy capaz». Y en ese momento algo empezó a cambiar, no solo en la situación, sino dentro de ella, porque por primera vez alguien no solo vio su dolor, sino que decidió actuar. Y aún así, ninguno de los dos imaginaba que aquella promesa sería puesta a prueba mucho más rápido de lo que esperaban, porque Javier no estaba dispuesto a desaparecer tan fácilmente. El peligro no suele avisar cuando va a llegar, simplemente irrumpe, rompe la rutina y convierte un día común en un punto sin retorno. Y fue exactamente así como aquella tarde comenzó a tomar forma dentro de la empresa, con una tensión casi invisible creciendo en el ambiente, como si el propio lugar presintiera que algo estaba a punto de suceder. Andrea intentaba mantenerse firme, siguiendo su rutina como todos los días, moviéndose con esa discreción que la hacía casi imperceptible para la mayoría, pero por dentro su mente era un torbellino, cargando el peso de un secreto que ya no era solo suyo, mezclado con la promesa que Leonardo había hecho y que, aunque traía un hilo de esperanza, aún no era suficiente para borrar el miedo instalado tras tantos episodios de humillación. Era una sensación extraña, de esas que no se explican con lógica, pero que el cuerpo entiende perfectamente. Una opresión en el pecho, un escalofrío que recorre la espalda y un instinto casi primitivo diciendo que algo no estaba bien, como si cada paso estuviera acompañado por una sombra que se negaba a desaparecer. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Leonardo intentaba mantener su rutina intacta, involucrado en decisiones millonarias que exigían precisión y control, pero desde que descubrió lo que Andrea estaba viviendo, su atención estaba fragmentada, como si una parte de él permaneciera en alerta constante, esperando que algo ocurriera, aunque no supiera exactamente qué ni cuándo. Y entonces, sin ningún aviso, la tensión se materializó de forma brutal, comenzando con voces alteradas en la recepción, un sonido que rompía por completo la habitual calma de ese entorno y que, en cuestión de segundos, se transformó en un grito cargado de rabia, frustración y posesividad. «Andrea, sé que estás aquí». Su nombre resonó por el espacio con tal fuerza que el tiempo pareció ralentizarse. Y en ese instante, el cuerpo de Andrea reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo, congelándose, bloqueándose, como si todos los recuerdos que intentó enterrar regresaran de golpe a la superficie. Javier Salgado no solo estaba presente, estaba fuera de control, dominado por una peligrosa mezcla de ego herido y necesidad de dominio, avanzando por el lugar como si nada pudiera detenerlo, como si aún tuviera algún derecho sobre alguien que ya había decidido irse. Las miradas alrededor comenzaron a multiplicarse, algunas curiosas, otras incómodas, pero pocas comprendiendo la profundidad de la situación, porque para muchos aquello era solo un conflicto, mientras que para Andrea era la repetición de un ciclo que conocía demasiado bien. Ella intentó retroceder, sus pasos instintivos buscando distancia, como si pudiera desaparecer en el propio entorno, como tantas veces había hecho, pero algo era distinto esta vez, algo que le impedía huir por completo. Tal vez el recuerdo de que, por primera vez, alguien sabía
y no había ignorado. ¿Crees que puedes desaparecer así sin más? La voz de Javier llegó cargada de acusación, como si él fuera el traicionado, como si todo el dolor que causaba fuera solo una reacción justificada. «Me debes explicaciones». Andrea sintió cómo su corazón se aceleraba, su respiración se volvía irregular, y aún así encontró fuerzas para responder, aunque su voz temblara con el peso de todo lo que había soportado. «Ya no te debo nada, Javier. Por favor, vete». Pero él no se fue, porque personas como él no aceptan el final con facilidad, especialmente cuando confunden control con amor y humillación con poder. Y fue en ese instante cuando la situación cruzó el límite de lo que podía ignorarse. Su movimiento fue rápido, impulsivo, cargado de intención, y cuando levantó la mano, ya no había dudas sobre lo que vendría después, como si todo ese historial silencioso estuviera a punto de repetirse frente a decenas de testigos. Y fue en ese preciso segundo cuando una voz interrumpió el curso inevitable de ese momento, firme, controlada y cargada de una autoridad que no venía solo del cargo, sino de la decisión de no permitir que aquello continuara. «Esto termina ahora». Leonardo apareció entre ellos como una barrera infranqueable, colocándose estratégicamente, no solo para impedir la agresión, sino para dejar claro que Andrea ya no estaba sola, y ese simple gesto fue suficiente para cambiar por completo la dinámica de la situación. Javier lo miró con desprecio, como quien se siente desafiado, pero también sorprendido al encontrar resistencia donde esperaba sumisión, y por un instante el silencio entre ambos se llenó de tensión, como si cada uno midiera hasta dónde el otro sería capaz de llegar. «Apártate, esto no es asunto tuyo», dijo intentando recuperar el control, aunque ya no lo tenía. Leonardo no retrocedió, y su respuesta llegó sin prisa, pero cargada de una certeza que no dejaba lugar a negociación. Desde el momento en que levantas la mano contra alguien, deja de ser solo tu problema. Andrea observaba todo con una mezcla de incredulidad y emoción, porque durante mucho tiempo creyó que ese tipo de situaciones siempre terminarían igual, con ella cediendo, callando, cargando otra marca invisible, pero ahora algo era diferente. La presencia de Leonardo no era solo física, era simbólica, representaba una ruptura en ese ciclo de miedo, una intervención que nunca había tenido, y eso, por sí solo, ya empezaba a transformar la forma en que ella veía su propia historia. Cuando los guardias de seguridad llegaron, la tensión se convirtió en acción. Javier fue contenido y su resistencia ya no fue suficiente para sostener la ilusión de control que mantenía, mientras sus palabras se convertían en amenazas vacías frente a una situación que finalmente estaba siendo enfrentada. La policía fue llamada, y por primera vez aquella violencia dejó de ser un secreto escondido detrás de excusas y silencios, pasando a existir oficialmente con consecuencias reales e inmediatas. Andrea permaneció inmóvil por unos instantes, intentando asimilar todo lo ocurrido, mientras las emociones se mezclaban dentro de ella. Miedo, alivio, incredulidad y algo nuevo, algo que casi no reconocía. Seguridad. Leonardo se acercó con cuidado, respetando su espacio, pero dejando claro que seguía ahí, presente, firme, como alguien que no solo intervino, sino que estaba dispuesto a sostener esa decisión. «Ahora estás protegida», dijo en un tono más bajo, pero lleno de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrea no necesitó fingir que todo estaba bien, porque, de alguna manera, quizá por fin empezaba a estarlo. En los días que siguieron, se tomaron medidas, se activaron protocolos, se garantizó protección, y aquella rutina que antes estaba marcada por el miedo empezó, poco a poco, a dar paso a una nueva posibilidad de vida, aún incierta.
pero real. Y mientras todo eso ocurría, Leonardo comenzó a notar algo que antes pasaba desapercibido, algo que iba mucho más allá de la situación que había ayudado a detener, algo relacionado con la propia Andrea, con la forma en que se expresaba, con la inteligencia que se revelaba en los detalles, con la fuerza que llevaba dentro, incluso después de todo. Porque a veces, cuando el polvo se asienta después del caos, lo que realmente aparece no es solo el final de un problema, sino el inicio de una transformación que nadie estaba preparado para ver. En los días siguientes, la empresa volvió a su ritmo habitual. Contratos cerrándose, metas discutiéndose y decisiones millonarias ocupando el centro de la atención. Pero detrás de esa apariencia de normalidad, algo había cambiado de forma silenciosa e irreversible, especialmente en la forma en que Leonardo empezó a ver a Andrea, porque ahora ya no veía solo a la limpiadora que recorría discretamente los pasillos, sino a alguien cuya historia cargaba fuerza, resistencia y un potencial que aún no había sido explorado. Andrea, por su parte, todavía se estaba adaptando a su nueva realidad, intentando entender lo que significaba vivir sin ese miedo constante que antes la acompañaba como una sombra. Y aunque la sensación de seguridad comenzaba a afianzarse poco a poco, dentro de ella convivían el alivio y la incertidumbre, como si estuviera reaprendiendo a existir sin tener que protegerse todo el tiempo. Aún así, seguía trabajando, manteniendo la misma postura, la misma dedicación silenciosa, como si nada hubiera cambiado, tal vez por costumbre, tal vez por no creer del todo que su vida pudiera realmente tomar otro rumbo, porque cuando alguien pasa tanto tiempo siendo invisible, es difícil aceptar que, de repente, puede ser visto. Leonardo empezó a observar más que antes, no de forma invasiva, sino con una atención genuina, notando detalles que antes pasaban desapercibidos, como la manera organizada en que Andrea realizaba sus tareas, la lógica detrás de sus decisiones simples e incluso la forma en que resolvía pequeños problemas del día a día con una eficiencia que muchos allí no demostraban ni en funciones más complejas. Y fue precisamente en uno de esos momentos aparentemente comunes cuando algo llamó aún más su atención, cuando la vio reorganizando un espacio administrativo completamente desordenado, creando una estructura práctica, funcional y sorprendentemente estratégica, como si aquello fuera natural para ella. ¿Quién te enseñó a hacer eso?, preguntó él, curioso, observando un resultado que claramente no era improvisado. Andrea dudó un instante, como si esa pregunta abriera una parte de su vida que no solía compartir. Yo estudié un poco de administración. Antes de todo, respondió con cautela, como si eso no tuviera importancia. Pero la tenía. Y mucha. Leonardo entrecerró los ojos, no por desconfianza, sino porque percibió que había algo ahí que no encajaba con el puesto que ocupaba. Un poco cuánto. Ella respiró hondo, como quien decide hasta dónde puede llegar. Empecé la universidad, pero no pude terminar, tuve que trabajar, dijo con un tono que mezclaba naturalidad y una leve frustración, como si fuera solo otra cosa más que había quedado atrás. Esa información encajó en la mente de Leonardo como una pieza faltante, porque de repente todo tenía sentido, la organización, la visión, la forma de pensar. Nada de eso era casualidad, era preparación, era capacidad, era algo que simplemente no había tenido la oportunidad de desarrollarse. Y en ese momento una idea empezó a formarse, no como un impulso, sino como una decisión estratégica de esas que él estaba acostumbrado a tomar en los negocios, pero que esta vez implicaba algo mucho más humano. ¿Y si tuvieras la oportunidad de terminar?, preguntó directamente, observando su reacción. Andrea guardó silencio unos segundos, como si esa posibilidad fuera demasiado lejana para considerarla real. No sé si eso aún es posible,
respondió con sinceridad, porque en el fondo ya había aprendido a no hacerse demasiadas ilusiones. Leonardo esbozó una leve sonrisa, de esas que aparecen cuando alguien ya tomó una decisión antes de decirla. Yo creo que es más posible de lo que imaginas. Ella lo miró, confundida, intentando entender hacia dónde iba aquella conversación. ¿Qué quiere decir? Él no respondió de inmediato, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Quiero decir que no deberías estar haciendo este trabajo, al menos no solo esto. Andrea sintió una mezcla de sorpresa e incomodidad, porque durante mucho tiempo ese había sido el único espacio que conocía. Yo necesito trabajar, dijo, casi como un reflejo. Leonardo asintió, comprendiendo pero sin retroceder. Y vas a seguir trabajando, pero de una forma diferente. El silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. Quiero que trabajes conmigo, como mi asistente personal. La frase cayó entre ellos con un peso imposible de ignorar, rompiendo toda lógica que Andrea tenía sobre su propia vida. Eso no tiene sentido, murmuró. Hay personas mucho más calificadas. Leonardo la interrumpió con calma, pero firme. No estoy buscando a alguien con el currículum perfecto. Estoy buscando a alguien con capacidad real, y eso ya lo has demostrado. Ella bajó la mirada procesando todo, mientras pensamientos contradictorios aparecían al mismo tiempo. Miedo, inseguridad, duda, pero también una silenciosa necesidad de creer. ¿Y la universidad?, preguntó, casi sin darse cuenta de que ya estaba considerando la propuesta. Leonardo respondió sin dudar: yo te ayudo a terminarla. Esa frase tuvo un impacto más profundo, porque tocaba un sueño que ella no había abandonado por elección. Aún así, junto con la oportunidad, llegaron los miedos, el juicio, el rechazo, la envidia, el no ser aceptada. La gente va a hablar, dijo en voz baja. Leonardo se encogió de hombros. La gente siempre habla. Y en ese momento, Andrea entendió que aquella decisión no era solo sobre trabajo. Era sobre enfrentarse a todo lo que siempre la había hecho sentir menos. Era salir de un lugar marcado por la humillación y ocupar un espacio que nunca se permitió imaginar. Respiró hondo. Acepto, dijo con la voz aún cargada de emoción, pero ahora con algo nuevo, valentía. Y en ese instante comenzó una nueva etapa, pero no todos estaban preparados para aceptarlo. El cambio de Andrea no pasó desapercibido, y como era de esperarse, no fue recibido solo con curiosidad, sino también con miradas incómodas, susurros discretos y juicios silenciosos que recorrían los pasillos como una corriente invisible. Porque cuando alguien rompe el lugar que siempre le fue impuesto, eso incomoda más de lo que muchos quieren admitir. En sus primeros días como asistente personal de un millonario, Andrea sentía el peso de cada mirada, de cada gesto que parecía cuestionar su presencia, como si tuviera que demostrar constantemente que no estaba ocupando un lugar que no le correspondía, incluso sabiendo, en el fondo, que aquella oportunidad no era un favor, sino el reconocimiento de algo que siempre estuvo en ella. Había comentarios indirectos, de esos que no se dicen de frente, pero que igual llegan, cargados de juicio, como «Qué curioso cómo algunas personas ascienden tan rápido», o «Seguro hay algo detrás de esto». Frases que, aunque disfrazadas, llevaban el peso de la desconfianza, intentando reducir su logro a algo que no fuera mérito. Andrea escuchaba y seguía adelante, porque, a diferencia de antes, ya no cargaba solo con el peso de la humillación, sino también con la conciencia de que su trayectoria tenía valor, aunque no todos estuvieran dispuestos a reconocerlo de inmediato. Leonardo, por su parte, observaba todo con atención,
percibiendo los movimientos a su alrededor, las reacciones, las tensiones, pero optando por no intervenir directamente, porque sabía que el respeto verdadero no se impone, se construye, y Andrea necesitaba, sobre todo, ganarse ese lugar con sus propias acciones, y eso fue exactamente lo que empezó a hacer. Al principio hubo inseguridad, pequeños errores, momentos de duda en los que ella misma se cuestionaba si realmente estaba preparada para ese desafío, como cuando se perdió en una agenda compleja o cuando dudó frente a una decisión que requería rapidez. Pero en lugar de retroceder, utilizaba cada situación como aprendizaje, absorbiendo todo con una dedicación que no pasaba desapercibida. «Si no sé, aprendo», dijo en un momento, más para sí misma que para cualquier otra persona, pero con una determinación que crecía día a día. Y poco a poco, eso empezó a dar resultados. Su organización llamó la atención, su capacidad de anticipar necesidades, de estructurar tareas, de proponer pequeñas mejoras que hacían la rutina más eficiente. Todo eso comenzó a destacarse de forma natural, sin esfuerzo forzado, simplemente reflejando lo que siempre estuvo ahí, esperando una oportunidad para salir a la luz. Leonardo lo notó primero, pero no tardó en que otros también empezaran a percibirlo, aunque algunos se resistieran a admitirlo. «¿Quién reorganizó esto?», preguntó uno de los gerentes, observando un cambio significativo en un proceso que antes era caótico. «Fue Andrea», respondió alguien con un tono que mezclaba sorpresa y una leve resistencia. Y poco a poco, lo que antes era duda comenzó a transformarse en reconocimiento, todavía tímido, aún en construcción, pero real. Andrea, por su parte, empezó a sentirse diferente, no superior, sino más segura, más consciente de su propio valor, como si finalmente estuviera ocupando un lugar que siempre le correspondió, pero que la vida, por circunstancias y dificultades, había pospuesto. La convivencia con Leonardo también empezó a tomar una nueva dimensión, porque, lejos de las formalidades rígidas y de las jerarquías distantes, comenzaron a desarrollar una dinámica basada en confianza, respeto y una comunicación cada vez más fluida. «Percibes cosas que mucha gente no ve», comentó él en un momento mientras revisaban una agenda compleja. Andrea sonrió levemente, aún sin acostumbrarse del todo a los elogios sinceros. «Tal vez porque siempre tuve que observar más de lo que hablaba». La respuesta fue simple, pero cargada de profundidad, porque revelaba mucho más que técnica. Revelaba experiencia, adaptación, inteligencia emocional, algo que no se aprende solo en los libros. Y fue precisamente esa convivencia diaria la que también empezó a mostrar otro lado de Leonardo. Menos rígido, menos distante, más humano, como alguien que, detrás de la postura de líder, también llevaba sus propias historias, sus propias cicatrices, aunque bien ocultas. Entre reuniones, decisiones y conversaciones que iban más allá del trabajo, una conexión comenzó a formarse de manera natural, sin prisa, sin intención explícita, pero con una intensidad silenciosa que crecía en cada interacción. Andrea lo percibía, aunque no supiera exactamente cómo nombrarlo, mientras que Leonardo, acostumbrado a tener todo bajo control, empezaba a sentir algo que no estaba en sus planes, algo que no podía tratarse como un simple acuerdo o estrategia. Era diferente, y precisamente por eso, peligroso. Porque sentimientos así no siguen reglas, no respetan jerarquías y muchas veces surgen en los lugares más inesperados, transformando relaciones profesionales en algo mucho más complejo. Andrea, que antes luchaba solo por sobrevivir, ahora se encontraba frente a un nuevo desafío: lidiar con un cambio interno que no tenía que ver con miedo ni humillación, sino con algo que empezaba a crecer sin pedir permiso.
Y Leonardo, que siempre había tenido control sobre todo, empezaba a darse cuenta de que había una cosa que quizá no podría controlar: lo que estaban haciendo entre ellos. Y mientras esa conexión se volvía cada vez más evidente, aunque no se dijera en palabras, ambos ignoraban o tal vez evitaban admitir que se estaban acercando a un límite que, una vez cruzado, lo cambiaría todo de nuevo. Había algo en el aire que ya no podía ignorarse. Un cambio sutil pero intenso que transformaba cada mirada, cada conversación aparentemente común y cada silencio compartido en algo lleno de significado, como si, sin darse cuenta, Leonardo y Andrea hubieran cruzado una línea invisible que separaba lo profesional de lo personal. Ninguno de los dos lo planeó, mucho menos lo buscó, porque en teoría sus realidades eran demasiado distintas para cruzarse de esa manera. Un millonario acostumbrado a controlar todo y una exlimpiadora que pasó gran parte de su vida luchando por ser vista. Pero aún así, ahí estaban, conectados por algo que no cabía en explicaciones simples. Andrea lo sentía en los detalles, en la forma en que Leonardo la escuchaba con atención genuina, en cómo valoraba sus opiniones, como si cada palabra suya tuviera peso, como si su presencia no solo fuera aceptada, sino deseada, algo que contrastaba completamente con todo lo que había vivido antes. «No necesitas demostrar nada todo el tiempo», le dijo él en un momento, al notar su esfuerzo constante por ser impecable. «Ya has demostrado quién eres». Esas palabras la tocaron profundamente, porque llevaban algo que rara vez había recibido: validación sin condiciones, reconocimiento sin exigencias, y eso, para alguien que vivió tanto tiempo bajo humillación, era transformador. Leonardo, por su parte, también estaba cambiando, aunque no lo admitiera fácilmente, porque junto a Andrea se sentía más ligero, menos atado a la rigidez que siempre lo definió, como si por primera vez permitiera que alguien lo viera más allá del cargo, del estatus, de la imagen que construyó con los años. Pero sentimientos así no pasan desapercibidos, y cuanto más crecían, más difíciles eran de ignorar, creando una tensión silenciosa que ambos sentían, pero evitaban nombrar, quizá por miedo a complicar algo que ya funcionaba o por no saber cómo enfrentarlo. Texto Padrón fue en una noche aparentemente común, después de un largo día de trabajo, cuando todo empezó a volverse imposible de posponer. Cuando al final de una reunión, el silencio entre ellos se extendió más de lo habitual, cargado de algo que ya no cabía entre líneas. Andrea respiró hondo, como quien sabe que está a punto de entrar en terreno desconocido, mientras Leonardo la observaba con una intensidad que dejaba claro que él también estaba en ese mismo punto. «Esto está cambiando», dijo ella con cuidado. Leonardo no apartó la mirada. «Lo sé». El silencio que siguió no era incómodo, sino revelador. «Y esto puede salir muy mal», añadió Andrea, no por pesimismo, sino por realismo. Leonardo sonrió levemente. «O puede salir muy bien». La respuesta fue simple pero firme, y algo dentro de ella se tranquilizó. Él se acercó, no por impulso, sino con plena conciencia. «No estoy haciendo esto por impulso, ni por posición, ni por poder», dijo con claridad. «Lo hago porque es real». Andrea lo miró buscando alguna duda, pero no la encontró. Y fue ahí, en ese espacio donde antes solo había formalidad, donde decidieron dar un paso más, no como un error ni como una huida, sino como una elección consciente, basada en respeto, admiración y una conexión nacida en los momentos más inesperados. El primer gesto fue simple, casi simbólico, pero lleno de significado, y en ese instante Andrea entendió que su historia ya no estaba definida por el pasado ni por la humillación, sino por las decisiones que tomaba en el presente. Los días siguientes no estuvieron libres de desafíos, porque, como era de esperarse, llegaron los comentarios.
Las miradas se intensificaron y las opiniones se dividieron. Pero esta vez ella no se sentía pequeña ni fuera de lugar, porque sabía exactamente quién era y lo que había logrado. Leonardo también dejó claro con hechos y palabras que aquella relación no era un juego de poder, sino una construcción basada en igualdad, respeto y verdad, algo que no estaba dispuesto a esconder ni a minimizar para encajar en expectativas externas. Y juntos comenzaron a construir algo que iba mucho más allá de un romance. Era una alianza, una historia marcada por superación, decisiones difíciles y una transformación que comenzó con dolor, pero que encontró espacio para crecer de forma genuina. Andrea, que antes cargaba el peso de un secreto doloroso, ahora llevaba una nueva identidad, no solo como alguien que superó, sino como alguien que se permitió vivir algo más grande, algo que en otro momento de su vida habría creído imposible. Y Leonardo, que siempre lo tuvo todo bajo control, finalmente entendió que algunas de las mejores cosas de la vida no se planean, no se calculan ni se controlan. Simplemente se viven. Porque al final, esta historia nunca fue solo sobre un millonario y una limpiadora. Fue sobre alguien que dejó de aceptar la humillación como destino y encontró, en medio del caos, una nueva oportunidad para reescribir su propia historia. Si esta historia te atrapó, te emocionó o te hizo reflexionar, aprovecha ahora para dar like al video, suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo, porque me encantaría saber hasta dónde llegó esta historia.